Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos y ministros presentes, y también los que están a través del satélite Amazona o de Internet en diferentes naciones. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Hebreos capítulo 11 un pasaje muy importante, capítulo 11 de Hebreos, versos 25 en adelante. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartar de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de profundidades de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El ungido de Dios despertando a Israel. Ese es el tema correspondiente a esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, hablándonos de este tema de Israel, vean lo que nos ha dicho aquí en Romanos capítulo 11, versos 25 al 36. Y ahora solamente hay una forma para reconocer todo este programa divino o proyecto divino que Dios tiene con el pueblo hebreo como nación.
porque Dios trata con los gentiles como individuos, pero con Israel Dios trata como nación. En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, encontramos que las leyes de la primogenitura que son aplicadas a individuos también son aplicadas al pueblo hebreo como nación y a la iglesia del Señor Cristo como cuerpo místico de creyentes, y a cada creyente en Cristo como individuo. Y a Cristo también, porque Él es el primogénito de Dios y también el unigénito de Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es el ungido de Dios que despertará a Israel? Este tema, el ungido de Dios despertando a Israel, tiene 4 partes muy importantes. Son el ungido. ¿El ungido con qué? El ungido con el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, por medio de él, llevar a cabo esa promesa, esa labor. El ungido ahora de Dios. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él tiene un programa con el pueblo hebreo. Luego, despertando. ¿Con qué va a despertar a Israel? Con su voz, la gran voz de trompeta o trompeta de Dios, de la cual nos habla Isaías capítulo 27, verso 13, donde nos dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Siria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Una promesa de la restauración del pueblo hebreo, de la restauración de los 2 reinos, del reino de Judá y del reino de Israel o reino de Efraín. Pues el reino de David, por causa del pecado del rey Salomón, el cual permitió la idolatría en medio del pueblo hebreo, permitió templos paganos que le pidieron sus esposas, reinas de otras naciones, hijas de reyes de otras naciones, que se casaron con Salomón. Luego también le pidieron la construcción de un templo y un orden sacerdotal pagano. Y como tenía esposas de diferentes naciones paganas, pues cada una estableció su religión pagana Israel con un orden de sacerdotes paganos, y fue contaminado también el pueblo hebreo y aún el rey Salomón, cuando ya estaba avanzado en edad, o sea que ya había pasado de los 50 años, y ahora, vean, permitió
libertad religiosa para tener templos de diferentes religiones, lo cual estaba prohibido por Dios. Y Dios le había dicho a Salomón que no podía hacer eso, porque el pueblo hebreo tiene un solo Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y ahora Salomón llegó a estar en templos paganos que sus esposas tenían allí y llegó a servir a dioses paganos, lo cual fue desagradable delante de Dios. Y le dijo: ahora, por cuanto hiciste eso, y yo te dije que no lo hiciera, y te dije lo que te pasaría a ti al reino, ahora el reino va a ser roto, dividido en dos reinos. Pero no lo voy a hacer en los días tuyos por amor a David, sino en los días de tu hijo, del hijo de Salomón, Roboam. Para el tiempo del rey Roboam, el reino de David fue roto en dos reinos, dividido en dos reinos. Dos tribus le fueron dejadas a Roboam, hijo de Salomón, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Con esas dos tribus también los levitas estaban, porque ellos servían en el templo que estaba en Jerusalén. Aunque muchos vivían en otras ciudades pertenecientes a las otras 10 tribus, pero el servicio lo prestaban en Jerusalén. Y ahora las otras 10 tribus le fueron dadas al rey Jeroboam. Se parecen, lo único que se le añade al rey que le fueron dadas 10 tribus es Jeroboam. El otro es Roboam. Y ahora el rey Jeroboam es un descendiente de Efraín, el hijo de José. Y José, a través de sus hijos, son los que tienen la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Eso es muy importante en el programa divino. Vean aquí en Crónicas capítulo 5, porque ahí algo grande está contenido. Capítulo 5 de Primera de Crónicas dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fueron dados, y no fue contado por primogénito. Y ahora los hijos de José son Efraín y Manasés. La bendición de la primogenitura corresponde a la tribu de José, que está compuesta por la tribu de Efraín y por la tribu de Manasés. Y Manasés vendrá a ser un gran pueblo, dice Jacob cuando le echa la bendición a los hijos de José, o sea, a los nietos de Jacob. Pero Efraín será mayor
y formará multitud de naciones. Así es que la multitud de naciones serán, por el consiguiente, parte del pueblo hebreo y que ni siquiera saben que son descendientes hebreos y que son colocados, unidos al pueblo hebreo para el glorioso reino del Mesías en el día postrero. También Dios había prometido a Abraham y a Sara que reyes saldrían de él y de ella. Por lo tanto, hay una bendición muy grande para José y sus descendientes, la bendición de la primogenitura. Por eso es que el reino de Dios, que es el reino de David en la tierra, no puede ser restaurado sin las 10 tribus, a las cuales la Escritura le llama y el mismo Jesús le llama, y Ezequiel en el capítulo 37 le llama la casa de Israel, o Jesús le llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 10 de San Mateo y capítulo 15 de San Mateo. Y ahora ellos fueron desterrados de la tierra de Israel, por el cuanto Jeroboam hizo lo mismo que hizo el rey Salomón. Adoró ídolos, introdujo en las 10 tribus la idolatría, colocó en Dan un becerro de oro y otro en Betel, para que el pueblo fuera a adorar a esos becerros de oro, y les dijo: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo mismo que habían hecho en la falda del monte Sinaí, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, la parte alta, recibiendo los mandamientos divinos en piedras, tablas de piedras. El pueblo hebreo le pidió a Aarón que le hiciera un becerro de fundación de oro, y adoraron el becerro de oro e hicieron fiesta. Vean, eso mismo ahora lo repite Jeroboam en forma doble: un becerro de oro en Dan y otro en Betel, lo cual desagradó grandemente a Dios. Y ahora fueron desterradas estas tribus conforme a como Dios dice en su palabra. Por eso fueron borrados los nombres de esas tribus, fueron desterrados y desaparecieron de la vista de los judíos, de los hebreos y también de la vista de las naciones. Están entre las naciones gentiles los descendientes de esas 10 tribus. Pero para el día postrero, la promesa es que serán llamados con la gran trompeta de Isaías, capítulo 27, verso 13, porque para la restauración del reino, de la cual los discípulos del Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, antes de Cristo subir al cielo, le dicen: Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Pero no tocaba a ellos conocer eso, porque eso es para este tiempo final, y los que necesitan conocer sobre la restauración del reino
de Dios o reino de David para el pueblo hebreo son los que viven en este tiempo para la parte que les toque llevar a cabo en favor del pueblo hebreo, realizarla. Dice el reverendo William Branham, así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los judíos. ¿Cómo sucedió? Fue por medio de San Pedro en la casa de Cornelio, un gentil, que le llevó el evangelio de Cristo y ellos creyeron. Y San Pedro lo llevó a los gentiles en Asia Menor. Así lo llevarán los gentiles a los hebreos por medio de los ministerios de Elías y Moisés, los ministerios de los olivos que estarán en medio del cristianismo, y de ahí pasarán al pueblo hebreo para llevar el evangelio del reino y así despertar a Israel. Es por medio de esos ministerios de los dos olivos que serán llamados los escogidos del pueblo hebreo, así como son llamados los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final. Por eso, cuando Cristo habló del recogimiento de los escogidos para el día postrero, hablando del pueblo hebreo, lo hará en la misma forma en que lo estará haciendo en el día postrero en medio del cristianismo. Dice Cristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. San Mateo capítulo 24, verso 31. Por esa causa es que la higuera va a reverdecer, va a ser traída a vida nuevamente, va a echar hojas y también va a echar fruto. Israel va a recibir la palabra en el día postrero por medio del evangelio del reino, la gran trompeta que estarán sonando los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Elías y Moisés. Esos ministerios van a estar en esta tierra primeramente en medio del cristianismo, en el ungido de Dios para llevar a cabo esa labor, o sea, en un hombre. Y luego llevará el mensaje correspondiente al pueblo hebreo, el mensaje del evangelio del reino, que solamente él conocerá sus pormenores para hacerlo funcionar. Tendrá la mecánica y también la dinámica. Tendrá la palabra y el espíritu para vivificar el espíritu, esa palabra prometida para el día postrero. A través de la escritura encontramos en el libro del Apocalipsis que Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mismo ángel mensajero que estará en medio de las iglesias, ese espíritu de profeta que estará en medio de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, estará también
vestido de carne humana, y ese será el ungido de Dios, despertando a Israel en el tiempo final. Por eso es que dice el reverendo William Branham que ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta, es un espíritu de profeta que le trajo a Juan esa revelación apocalíptica. Y por consiguiente, para el día postrero, ese ángel mensajero va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, va a ser ungido con el Espíritu Santo y entonces va a dar el mensaje de Dios para el pueblo hebreo y va a ser vivificado ese mensaje, traído a vida, traído a cumplimiento, como está prometido en la palabra de Dios. Por eso, Él guardará para sí ciertos detalles del mensaje del Evangelio del Reino para evitar las imitaciones que algunas personas que les gusta imitar tratarán de imitar, y si no conocen toda la mecánica no podrán tener éxito. Se tiene que tener la mecánica, que es la palabra, el mensaje revelado, y tener el Espíritu Santo para estar ungido con el Espíritu Santo, y la palabra que hable ser vivificada por el Espíritu de Dios, traída a cumplimiento, traída a vida. Es un profeta como el profeta Elías, un profeta como Moisés, un profeta como Jesús. Eso será, y ese será el ungido de Dios para el día postrero, desbaratando a Israel. Y ese será el ángel del Señor Jesucristo, que estará en medio de la iglesia en carne humana en el día postrero. Recuerden que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los cuerpos teofánicos, cuerpos espirituales de los profetas. Y por consiguiente, llega el tiempo en que Dios los envía a la tierra en un cuerpo de carne que nace a través de un hombre y de una mujer. Y ahora, por cuanto ese personaje prometido en la Biblia, el ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio de Elías y de Moisés, va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y va a ser ungido con el Espíritu Santo para Dios cumplir esas promesas que ha hecho para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que también ser despertados con el mensaje de la gran trompeta para el día postrero. Los escogidos, la iglesia novia del Señor Jesucristo, despertarán con el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo obrando en el mensajero final de Dios en medio de la iglesia. El Espíritu Santo estará obrando a través del ángel del Señor Jesucristo y estará recibiendo la fe para ser transformados en miembros de la iglesia y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estarán escuchando la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, el ángel del pacto, por medio de un mensajero ungido por Dios con el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso,
será lo que estaremos viendo en este tiempo final en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa de la edad de la adopción para cada creyente en Cristo. La adopción, o sea, la adopción del cuerpo, la redención del cuerpo, que será la transformación de los vivos en Cristo, luego de la resurrección de los muertos creyentes en Cristo, en cuerpos glorificados. Recuerden que el ministerio de Moisés operaba para hebreos y también para gentiles. Y recuerden también que el ministerio de Moisés, aunque fue en vez del pueblo hebreo, operó también para juicio de los gentiles de Egipto, del reino de los gentiles de aquel tiempo, del rey de los gentiles, el faraón. Y Moisés fue el que habló las plagas, o el Espíritu Santo a través de Moisés. Porque la palabra de Dios es el pensamiento divino que es hablado, y entonces es la palabra de Dios. Cuando es hablado el pensamiento divino a través de un hombre, de un profeta, no de cualquier hombre, sino de un profeta que capta ese pensamiento de Dios, lo recibe y luego lo expresa al pueblo. Recuerden, por ejemplo, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y por consiguiente captaba los pensamientos del corazón de Dios en su alma, en su corazón, y los hablaba. Así son los profetas de Dios. Moisés era un profeta y también el rey David era un profeta. A los profetas es que viene la palabra de Dios, porque son hechos creados por Dios para ese propósito, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Eso está en Amós capítulo 3, verso 7. Por eso en Zacarías capítulo 7 también nos habla del Espíritu de Dios y la forma en que el Espíritu de Dios obraba en medio del pueblo. Zacarías capítulo 7 dice: Zacarías capítulo 7, vamos a leer para que tengan el cuadro claro de cómo es que Dios obra, porque cuando Dios se promete que va a traer un mensaje para el pueblo, tiene que tener un instrumento a través del cual traer ese mensaje. Capítulo 7, versos 11 al 12 de Zacarías dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora vean cómo venía la palabra de Dios. Dice: y pusieron su corazón como diamante, dice, y dice que taparon sus oídos para no oír ¿qué? La palabra de Dios.
y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Dios por medio de su espíritu, que es el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, a través de la historia del ser humano, ha estado hablándole al ser humano por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas. El ángel del pacto es el Espíritu Santo, es Cristo en su cuerpo angelical. En él está el nombre de Dios, conforme a las palabras que le habló Dios a Moisés en Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23. Y es por medio de ese ángel del pacto del Espíritu Santo que Dios ha guiado a su pueblo y le ha hablado su palabra por medio de Moisés y otros profetas. Es el mismo que habló por medio de Noé y le reveló a Noé todo lo que iba a suceder en aquel tiempo. Y ahora encontramos que hay una bendición grande prometida para el pueblo de Dios para el día postrero. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 5 dice: aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Por lo tanto, antes de la gran tribulación estará en la tierra el ministerio de Elías, que es el ministerio que acompaña también a Moisés, al ministerio de Moisés. Esos son los dos olivos de Zacarías capítulo 4 versos 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 versos 3 en adelante. Esos son los ministerios por medio de los cuales el ungido estará despertando al pueblo hebreo, estará despertando a Israel. Despierta a los descendientes de las tribus perdidas y también despertará a los descendientes de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y de la tribu de Leví. Tan sencillo como eso es lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Por lo tanto, estaremos viendo en el día postrero al Espíritu Santo hablando a las iglesias, primeramente, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y luego veremos al Espíritu Santo, al ángel del pacto, hablándole al pueblo hebreo para la restauración del reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David. Tan sencillo como eso. Y eso traerá un avivamiento, un despertamiento espiritual en medio del pueblo hebreo, como lo estará trayendo primero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso será por medio del ángel del Señor Jesucristo, ese espíritu de profeta que en el día postrero estará en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Hemos visto estos 4 puntos sobresalientes que trata el tema: el ungido de Dios despertando a Israel. El ungido de Dios será el ángel del Señor Jesucristo, un hombre, un profeta en medio del cristianismo, que después lo vamos a ver en medio de los judíos. Y siendo el ungido de Dios, es el ungido de Dios por medio del Espíritu Santo que estará en ese mensajero. Hemos visto quién es Dios también, el Dios y Padre.
de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Despertando, trayendo un despertamiento espiritual, un avivamiento para el pueblo hebreo, despertándolos a la realidad del programa divino para el tiempo final. Porque cuando una persona no está despierta, no puede trabajar en cuanto a las cosas que tiene que hacer aquí en la tierra. Y eso todos lo sabemos, porque cuando tenemos sueño, no podemos estar trabajando. Se nos caen las cosas de las manos si estamos trabajando. Por lo tanto, una persona, una mujer que en la cocina esté cocinando y está llena de sueño, lo mejor es que se vaya a dormir, a descansar o que despierte, porque puede ser un desastre en la cocina. Y también una persona, los varones, trabajando en sus diferentes lugares, también tienen que estar despiertos. Hay muchas cosas que se usan para estar despiertos, como el café o alguna otra cosa, pero para estar despiertos espiritualmente, para un despertamiento espiritual, la palabra. Lo que está prometido en la palabra divina. La palabra divina siendo hablada por el Espíritu Santo a través del instrumento que Él tenga ungido para ese propósito. Eso es lo que despertará al pueblo hebreo. Eso es lo que despertará a los judíos. Eso es lo que despertará a Israel. Eso es lo que despertará la casa de Israel o casa de Efraín y a la casa de Judá. Eso es lo que despertará a los miembros de esos dos reinos para unificarlos en el día postrero y restaurar el reino de David a su condición original. Casa de Israel y casa de Judá en la mano de un profeta, los dos palos de mando del reino colocados en la mano de Ezequiel, es de figura de esos dos reinos y sus líderes de mando y sus palos o bastones de mando colocados en las manos de Dios para la unificación de restauración del reino de David, como está prometido en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, y capítulo 37, versos 15 al 29. Para la restauración del reino primero tiene que venir una resurrección espiritual, un avivamiento en medio del pueblo hebreo, los que están en la tierra de Israel y los que están en otras naciones. Por lo tanto, es importante conocer ese misterio, dice San Pablo, que es un misterio. Ese misterio va a ser abierto en el cumplimiento de lo que está prometido bajo ese misterio. Israel está esperando un profeta, Elías, y está esperando un profeta como Moisés, al Mesías. Por lo tanto, Israel está muy cerca de recibir esa bendición.
Israel, si está esperando un profeta ministrando, pues no está esperando un niño. Tiene que estar esperando un hombre. Un hombre ya ministrando la palabra de Dios, la palabra profética. Un hombre que conocerá el programa divino. Un hombre al cual le haya sido dado el mensaje para la restauración del reino de David. Y la iglesia del Señor Jesucristo está esperando la fe para ser transformada. Y esa fe la trae Cristo, el ángel del pacto que desciende del cielo, hablando como ruge un león, como clama un león, clamando como ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. O sea, Cristo en el Espíritu Santo a través de un hombre, trayendo el mensaje de la gran voz de trompeta, trayendo el mensaje con el cual le estará abriendo el misterio del séptimo sello, le estará abriendo el misterio de la venida del Señor y le estará dando la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando haya entrado al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo, hasta el último, que está escrito en el libro de la vida del Cordero y que no se puede perder porque es parte del cuerpo místico de Cristo ordenado para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nacer la fe de Cristo en su alma, creer en Cristo y recibirlo como Salvador. Hasta que llegue al cuerpo místico de Cristo, hasta la última persona escrita en el libro de la vida del Cordero, tendremos que permanecer en la tierra evangelizando, llevando el Evangelio de Cristo por todas las naciones. Pero cuando haya entrado hasta el último escogido al cuerpo místico de Cristo, se habrá completado la labor evangelística, misionera, evangelizando, y estaremos siendo transformados conforme al programa divino. Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá del trono del Padre, en Apocalipsis capítulo 5, tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, el libro sellado con 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Resucitará a los muertos creyentes en el cuerpo glorificados, y a los que vivimos nos transformará y nos llevará con él a la cena de las bodas del Cordero. Por cuanto los judíos no recibieron a Cristo como Salvador, la sangre de Cristo no los ha limpiado de todo pecado. La iglesia ha sido limpiada de todo pecado, cada persona que recibe a Cristo como Salvador y no tiene pecados, por lo cual no puede recibir el juicio divino de la gran tribulación. Cristo la llevará con él a la cena de las bodas del Cordero. El pueblo hebreo, como no recibió a Cristo como Salvador, entonces pasará por la gran tribulación para ser purificado con los juicios que caerán en la gran tribulación. Y las vírgenes insensatas también pasarán por la gran tribulación. Aún los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, pasarán por la gran tribulación también. Y las vírgenes insensatas también. Los pertenecientes a los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, luego resucitarán
cuando haya terminado la gran tribulación, para estar en el reino del Mesías y ser allí como los eunucos en los diferentes reinos de diferentes reyes del planeta Tierra, y como era en aquellos tiempos pasados, que los reyes tenían eunucos que cuidaban a la reina. No tenían sirviente, no había peligro de que naciera a la reina un hijo de un eunuco y que fuera a heredar el trono. Ellos están representados en los eunucos y por consiguiente ellos no tendrán un mensaje. Ellos tendrán el mensaje del Señor que les será dado, y ese mensaje les hará mucho bien, los bendecirá. Y en el reino del Mesías estarán sirviendo a la iglesia novia, porque los eunucos son para servir a la reina. La reina, la iglesia del Señor Jesucristo, no estará trabajando en el reino milenial. Ella estará de luna de miel con Cristo en su reino por 1000 años. Ahora, algunos quisieran saber cómo será el milenio, pero miren, lo importante es ser parte del cuerpo místico de Cristo. Y cuando estemos allá, entonces vamos a ver cómo será el milenio. Pero será glorioso, maravilloso, con cuerpos eternos, cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Fíjense cómo va a ser. Y los medios de transportación no se preocupen, porque en el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, no hay necesidad de medios de transportación. Vean, Cristo, cuando fue resucitado, les decía a sus discípulos: vayan ustedes allá a Galilea y allí yo los voy a ver. Y allá se les aparecía, estaba con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos y luego desaparecía. Porque el cuerpo glorificado es interdimensional. Puede pasar de una dimensión a otra, puede viajar a través del tiempo, puede viajar a través de las diferentes dimensiones sin ningún problema. A la velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento es más rápida que la velocidad de la luz. ¿Cuánto tiempo tardaría usted viajando a la velocidad de la luz de aquí a la luna? Tomaría algunos minutos, ¿verdad? Y a la velocidad del pensamiento, piensa usted que está en la luz y ya está, ya llegó. Esa misma velocidad y por cuanto no hay limitaciones, el mismo tiempo que se tarda de aquí a la luna, se tardaría de aquí a Júpiter o de aquí a la galaxia más lejana que exista. Así que va a ser a la velocidad del pensamiento para tener una idea, o quizás más rápido, pero para que sea más rápido, va a ser a la velocidad del pensamiento divino. Va a ser a la velocidad del pensamiento de Jesucristo glorificado. Del pensamiento de una persona glorificada va a ser la velocidad a la cual van a viajar los creyentes en Cristo.
Ahora podemos ver que hay una gran bendición, una bendición muy grande para todos los creyentes en Cristo. Cuando veamos a Jesucristo en su cuerpo glorificado y joven, vamos a darnos cuenta que en el nuevo cuerpo, en el cuerpo glorificado, la persona no se pone vieja. Le pueden pasar miles o millones de años y la persona sigue tan joven como cuando tuvo el cuerpo glorificado. ¿Qué estará representando de 18 a 21 años de edad? Que es la flor de la juventud. Recuerden que cuando Cristo resucitó, los mismos discípulos del Señor Jesucristo no lo conocían. Y cuando resucitan los muertos creyentes en Cristo, sus familiares ni los conocerán si no saben, si no están conscientes que van a resucitar en un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, cuerpo inmortal, cuerpo joven, que representará de 18 a 21 años de edad. Por lo tanto, si alguno está esperando a sus abuelitos o sus padres que partieron y ya estaban avanzados en edad, recuerden, están esperando a unos jovencitos de 18 a 21 años de edad. Y si alguno pregunta, le dice a su abuelito, oh, nietecita o nietecito, ya estoy de regreso, como dijo Cristo que estaríamos de regreso. Y usted le preguntará, pero ¿por qué un cuerpo tan joven? No puede ser mi abuelito, es tan más joven que yo. Él podrá decirle, oye, nieta, ¿y por qué tan vieja estás? Y te le dirá, porque el cuerpo que tengo es mortal, corruptible y se pone viejo. Y entonces él le dirá, pero el mío es inmortal, es incorruptible, es glorificado y no se pone viejo. Por eso estoy tan jovencito. Así va a ser. Y cuando los veamos, pues vamos a ser transformados. Y entonces le podremos decir a los abuelitos, ahora estoy joven como tú y como Jesucristo. Estoy inmortal, incorruptible para toda la eternidad. Así será. Pues está en la palabra y por consiguiente esa palabra se va a cumplir. Y para que se cumpla, hay que creerla. En los que lo creerán, se cumplirá lo que Dios ha prometido. En los incrédulos no se puede cumplir las bendiciones que Dios ha prometido, solo las maldiciones. Las bendiciones son para los creyentes y las maldiciones para los incrédulos. Tan sencillo como eso. El ungido de Dios despertando a Israel. Primero viene el despertamiento para la iglesia del Señor Jesucristo. Y después vendrá el despertamiento para el pueblo hebreo. Aunque en medio del cristianismo, y sobre todo para el día postrero, para la etapa de la edad de la piedra angular, el porciento de descendientes de Abraham, de hebreos, de las diferentes tribus, será muy alto. Estarán bajo el nuevo pacto, con la sangre del nuevo pacto, limpiándolos de todo pecado. Y eso es lo más grande, estar dentro del nuevo pacto. En medio del cristianismo, en la etapa de la edad de la piedra angular, podrán ser el 50% o 75% o 90% o aún más. Pero eso no nos preocupa. Lo importante es estar dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador, que es la sangre del pacto eterno. Y después, cuando ya estemos transformados y estemos
viviendo allá en Israel, en el reino del Mesías, veremos, entenderemos que teníamos sangre hebrea. Pero no hay que tratar de probar nada, sino creer la palabra de Dios y recibir el despertamiento del alma, del espíritu, ese despertamiento espiritual que trae la palabra de Dios prometida para la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero y luego para el pueblo hebreo. El ungido de Dios despertando a Israel. Despierta al Israel espiritual, que es la iglesia, y despierta a Israel literal, el pueblo hebreo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ungido de Dios, despertando a Israel. La bendición más grande que una persona puede tener es la vida eterna. Sin la vida no hay futuro. Por ejemplo, una persona puede decir: yo quiero que mis hijos tengan futuro, pero pueden morir siendo niños, pueden morir siendo jovencitos, pueden morir ya mayores o cuando sean ancianos. Y todo el estudio que obtuvieron, las profesiones que obtuvieron, que se pensaba que se le había dado un futuro para siempre, era por un tiempo, pero lo es bueno que tengan una temporada con una buena profesión para vivir lo mejor posible y también tenerle a sus hijos y a su esposa buenas facilidades y vivir lo más cómodamente posible. Pero recuerden, son cosas temporeras. Mientras tenemos el cuerpo físico, las podemos disfrutar. Pero luego muere el cuerpo físico y no se puede llevar las riquezas que logró aquí en la tierra. Tampoco se puede llevar la profesión y decir, llegar al cielo y decir, y le preguntan, ¿quién es? Soy el abogado fulano de tal. O soy el doctor fulano de tal. Aquí ni hay enfermos, ni hay personas que vayan a ser juzgadas, y el único abogado que tiene toda la autoridad acá en el cielo es el Señor Jesucristo. Si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ya tienen abogados todos los que estén allá, y ya el caso fue concluido. Y salimos bien porque Él nos salvó. Y ahora, todo lo que obtenemos aquí en la tierra es para tenerlo aquí en la tierra. Pero hay algo que usted se lleva con usted. Una de las cosas es el carácter y la otra es la vida eterna. Para todos aquellos que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, si se nos acaba esta vida terrenal, no nos preocupamos, tenemos una vida eterna con Cristo en su reino eterno. Se nos acaba la vida temporera correspondiente al reino terrenal en el cual vivimos, no tenemos problemas. El reino del Mesías va a ser establecido en la tierra y en ese reino vamos a tener un cuerpo físico glorificado con vida eterna. Así es que el problema lo tiene ya resuelto Cristo para todos los creyentes en Él. Sin la vida eterna no hay futuro para el ser humano. El futuro está en las manos de Cristo, el cual nos da la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo dijo Cristo en San Juan capítulo 10,
versos 27 en adelante. Por lo tanto, para tener la vida eterna, todos necesitamos a Cristo. Cristo es el único que tiene la exclusividad de la vida eterna. Dios la ha dado a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene el Hijo de Dios. A Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporera y se le va a terminar en algún momento y no sabe cuándo se le va a terminar. Por eso tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Tenemos que asegurar la vida eterna. Y el único que nos da la vida eterna es Jesucristo. Continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Ya tenemos al reverendo Fernando Sánchez con nosotros. Dios les bendiga y les guarde a todos.